Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Seguimos escuchando a Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y en concreto, este capítulo 13 del Evangelio nos muestra un gran discurso de Jesús. Uno de los tantos que tuvo. Es verdad que es famoso el Sermón de la Montaña, pero en esta ocasión también se puso a hablar. Y lo característico de este capítulo 13, según San Mateo, es la cantidad de parábolas, porque Jesús enseñaba con parábolas, y algunas de esas parábolas las explicó. Otras, como esta, se las dejó a la inteligencia de los apóstoles y de los sacerdotes que nos toca predicar. En concreto, estas son las últimas dos parábolas. Hay una tercera, pero que se refiere a otro tema. Pero digo, en este discurso del capítulo 13, que se termina con 3 parábolas, yo elegí estas dos, o sea, elegí la versión breve del Evangelio. Porque en la primera, que se habla de un tesoro, y en la segunda, que se habla de una perla preciosa, no nos cuesta entender que esa perla, ese tesoro, como dice acá Jesús, es el reino de los cielos, es Dios o es Jesús. Por eso Jesús hace esa comparación. El reino de los cielos se parece, ¿no? Digo, un tesoro escondido y una perla preciosa. Digo, esa es la primera parte. No nos cuesta entender el valor de lo que está en juego, digamos. Pero pensemos un poco en las actitudes que tuvieron el primer hombre que encontró el tesoro perdido y el segundo que encontró la perla preciosa. Digo porque son dos actitudes que uno puede tener y que los santos y los cristianos han tenido durante toda la historia en relación a Dios. Miren, la primera parábola habla de un hombre que encontró un tesoro. Podemos decir casi que de casualidad. Vaya a saber qué estaba haciendo en ese campo, ¿no? Metafórico, y encontró un tesoro. Lo volvió a esconder y después compró el campo. Pero digo, esta es la primera actitud de sorpresa. Se encontró con el tesoro, se encontró con Dios. En cambio, en la segunda parábola, el hombre era un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas.
O sea, a este no lo tomó tan de sorpresa haber encontrado, porque estaba buscando. Digo, en esas dos imágenes se resume un poco lo que nos puede pasar a nosotros, o que nos pasó, o lo que suele pasar. A veces nos encontramos con Dios, o con las cosas de Dios, medio de casualidad o de sorpresa, porque escuché una canción, porque vi una imagen, porque alguien me dijo tal cosa. O sea, así nos puede pasar, y de hecho así nos pasa. A veces en el mismo día nos ocurren las dos actitudes, pero digo, pensemos un poco a la primera, cómo a veces nos encontramos con Dios. Porque como dice uno de los textos de la misa, Dios se deja encontrar por aquel que lo busca también. Y digo, la segunda actitud, el que se dedicaba a buscar perlas finas. Y acá está esta actitud que también la tenemos que tener. Porque cuando nos ponemos en oración, cuando escuchamos una buena música, cuando tomamos el tiempo necesario para escuchar una catequesis, uno está buscando a Dios. Está buscando esa perla fina. Por eso son las dos actitudes que tenemos que tener. Tanto la de dejarnos sorprender, porque Dios nos sale hacia el encuentro, y hoy la otra de no dejar de buscarlo. Y digo, las dos actitudes tienen en común la resolución, porque el que encontró el tesoro vendió todo lo que poseía y compró el campo. El que buscaba las perlas finas, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía. Por eso esto es muy simple de entenderlo. O sea, no hay nada más valioso que Dios. Dios es nuestro tesoro. Santo Tomás de Aquino, parecido al rey Salomón, tuvo una visión. Se le apareció Jesús, un crucifijo, porque Santo Tomás escribía adelante de un crucifijo. Jesús le habló, le dice: Tomás, has hablado bien de mí. ¿Qué quieres? Solo a ti, Señor. Porque Santo Tomás ya sabía que cualquier cosa que pidiera iba a ser inferior a Dios. Podrá haber pedido la salud, es importante, pero no es más importante que Dios. Podrá haber pedido un trabajo, es importante, pero no es más importante que Dios. Podría haber pedido encontrarse con tal o cual persona, ninguna persona es más importante que Dios. Digo, es fácil entenderlo, pero llevarlo a la práctica. Por eso estas dos parábolas uno las puede relacionar con otro pasaje de San Mateo también, en el capítulo 6. Jesús dice: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y las roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Esta frase es famosísima de Jesús, ¿no? Y San Francisco la vivió al pie de la letra, ¿no? Acuérdense, ¿no?, que Jesús también dice: los lirios del campo y las aves del cielo, ni los lirios se preocupan por cómo vestirse, y sin embargo, ni Salomón en el esplendor de su reinado se vistió mejor. Siendo rey de Israel se vestía muy bien, evidentemente. Y las aves del cielo, que no se preocupan en cosechar, y mi Padre que está en el cielo atiende de ellas y les da de comer. Por eso, hoy está acá esta pregunta que nos hacemos: ¿dónde está mi corazón?
¿Cuál es mi tesoro? Porque, digo, esto es otro modo de hablar del primer mandamiento. El primer mandamiento es este tesoro escondido, es esta perla preciosa, es Dios. Otra anécdota también, me acuerdo de la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, que parece ser que un periodista, porque claro, ella es muy famosa, ¿no?, en vida, santa, ¿no? Pero un periodista fue a la India ahí a hacerle una entrevista. Y claro, pero antes de preguntarle la miraba, digamos, cómo hacía, porque recordemos que ella se caracterizó por, decirlo simplemente, recoger, agarrar las personas moribundas de la calle, porque los que estaban muriendo eran tirados ahí para que mueran en la vereda, digamos, y los llevaba a su casa para que mueran en su casa, siendo atendidos. Y ella decía, si no vivieron dignamente, al menos que mueran dignamente. Y recogía a cualquier persona, sea católica, sea budista, hinduista, atea, no le importaba. Ella veía a Jesús, veía a su tesoro ahí. Y volviendo a la anécdota, el periodista le dice, ¿sabe qué, madre? Yo no haría esto que usted hace ni por $1.000.000. Ella lo miró y le dijo, yo tampoco. La sabiduría de los santos, ¿no? O sea, clarísima la tenía clarísima. Obviamente que ni por $1.000.000. ¿Qué es $1.000.000 al lado de Dios? No es nada. Por eso este tesoro, esta perla fina y tantas parábolas que nos habla Jesús, ¿no?, para hablarnos del valor del reino de los cielos, del valor de las cosas de Dios o de Él mismo, la persona misma de Jesús. Digo, nos tienen que servir hoy para preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está o cuál es mi tesoro? Pidamos la intercesión de todos los santos que vengo invocando hasta ahora. San Joaquín, Santa Ana, San Francisco de Asís y Santa Madre Teresa de Calcuta. Que nos ayuden, porque ellos ya entendieron y ya están gozando de este tesoro, que nos ayuden a nosotros, ¿no?, a preguntarnos, porque el tesoro no es solamente el dinero. Tantos tipos de tesoros, ya mencioné, ¿no? La idea está en que nada de la tierra posea nuestro corazón. Sí, nuestro corazón se compromete con las cosas, no es que uno es una planta y no le importa nada de nada, pero la clave está en entender que todo lo que yo hago en la tierra, lo que digo, lo que pienso, tiene que ayudarme a llegar a encontrar este tesoro y esta perla fina. Santos todos, rueguen por nosotros y por nuestra familia.